ser host. Listo, bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. En nombre de la CSI France Colombia les damos la bienvenida a nuestro webinar sobre por qué comprar llantas Michelin, realizado con el apoyo de nuestra empresa afiliada Michelin. Hoy nos acompaña Camilo Millán, Marketing Producto, quien tratará pues este tema. Si tienen preguntas, pueden irlas escribiendo en la parte de preguntas y respuestas en el chat para que al final pues nuestro speaker la responda. Les recordamos que subiremos a nuestra página web la presentación de la charla junto con la grabación de la sesión y la encontrarán en www.france-mediocolombia.com. Adelante, Camilo, y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. A todos, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Camilo Millán. Como bien dijo Daniela, soy la persona de marketing producto de Michelin, responsable por el producto de auto y camioneta para Colombia. Bien, hoy voy a ocultar aquí mi cámara para que puedan ver mi pantalla y vamos a hablar sobre un tema en Michelin que es ¿por qué comprar llantas Michelin? Yo sé que todos en algún momento o nos ha tocado aconsejar o nos ha tocado acompañar a alguien a comprar llantas o nos ha tocado ir a nosotros a comprar llantas y nos encontramos con el dilema. Hay muchas marcas, hay muchas variedad, nos encontramos con una marca que conocemos que es Michelin, pero ¿por qué tenemos que comprar Michelin? Y eso es lo que queremos que hoy salgamos con ese mensaje. Bien, yo traje esta agenda y es, vamos a ver rápidamente, muy corto, vamos a ver quién es Michelin, a qué nos dedicamos. Vamos a ver un ejemplo de compra de llantas. Si nosotros fuéramos a comprar unas llantas, ¿con qué nos encontramos y qué debemos llevar? Vamos también a ver cuáles son los beneficios, o sea, los ahorros que tenemos por comprar llantas Michelin. Y al final vamos a encontrar unas recomendaciones de mantenimiento y algunas conclusiones sobre lo visto. Entonces, vamos a comenzar sobre el primer tema, que ¿quién es Michelin? Bueno, Michelin, ustedes han escuchado la marca, es una marca de fabricante y comercializadora de llantas a nivel mundial. Actualmente en Colombia nosotros tenemos llantas para automóvil, para camioneta, tenemos llantas para camiones, buses. Transmilenio, por ejemplo, es un usuario de llantas Michelin. Muchas tractomulas, empresas del país son llantas Michelin. La minería también, en Colombia tenemos una participación importante. En la agricultura tenemos llantas para motos y tenemos llantas para bicicleta y tenemos llantas para avión, algo que la gente pues no conoce mucho. Gran parte de los aviones de Avianca y de Viva Air en Colombia van sobre llantas Michelin. Entonces, pues bueno, participamos en muchísimos medios de movilidad. Ahora, ¿cómo nos identificamos? Pues tenemos llantas donde tenemos una baja resistencia al rodamiento. ¿Qué significa esto? Que ahorramos combustible. Más adelante vamos a ver esto. Tenemos llantas para minería, llantas para agricultura y para aviones, en donde somos número 1 a nivel mundial. También en Europa somos número 1 en llantas de motocicleta. Además de Colombia, pues estamos en 170 países, incluido Colombia, donde comercializamos todos estos productos y fabricamos 190 millones de llantas al año. Es decir, somos uno de los grandes fabricantes de llantas en el mundo. Bueno, pero entonces entremos ya en nuestro caso diario, ¿no? Cuando vamos a comprar una llanta para nuestro vehículo, y es el ejemplo que vamos a ver hoy, ¿con qué nos encontramos? Entonces, la primera recomendación que hoy les voy a hablar, y pues van a estar abiertas las preguntas que nos quieran hacer para responderlas al final, es ¿cuál es la dimensión de mi llanta? ¿Cómo sé qué llanta voy a comprar? Entonces, para eso traje un ejemplo de un vehículo muy popular en Colombia, traje Mazda 3. Y es un vehículo que utiliza estas llantas. Esta es la dimensión de la llanta que especifica el fabricante que hizo este vehículo. 205/60 R1692B. Estas son toda la descripción de la llanta que debemos llevar cuando vayamos a un centro de servicio o a un hipermercado a comprar llantas o un sitio en internet. Ahora, ¿qué significa cada una de estas cosas? Vamos a ver rápidamente para que sepamos de qué significan cada uno de estos numeritos, ¿no? Entonces, el 205, el numerito del comienzo, significa el ancho de la llanta, como lo muestra el dibujo, y está dado en milímetros, entre la parte más externa de las llantas. 205 milímetros mide esta llanta de ancho en este ejemplo.
El número 60 es una relación, es un porcentaje y está relacionada con la pared de la llanta, con el costado. Quiere decir que la altura de este costado, que lo muestra aquí la flecha en color violeta, es 123 milímetros, que es 205 multiplicado por el 60%. Entonces, si fuésemos a medirlo, mide 123 milímetros el costado. Y la flecha roja, pues significa es el diámetro interior en pulgadas de la llanta. Esta medida está en pulgadas. Ahora, entonces ya sabemos qué significa el 205, el 60 y el 16. La R es una construcción que en nuestro caso es una llanta radial. Hoy en día todas las llantas de automóvil y camionetas son de construcción radial. Luego, aquí no va a haber diferencias. Y el 92B. 92B es, este numerito 92 es un índice de carga. Eso es un numerito que lo buscamos en una tabla y la tabla nos va a corresponder una capacidad de carga máxima que tiene la llanta. En este caso son 630 kilogramos. Es una tabla que la encontramos, es internacionalmente estándar, luego la encontramos en internet en muchos sitios. Y B es el código de velocidad. El código de velocidad, la letra también vamos a una tabla y nos corresponde a una velocidad máxima a la que puede rodar la llanta. Todos estos parámetros que ya aprendemos para qué son el 205, 60, R16, 92B, los define el fabricante de llanta, que en este caso dijimos que es un Mazda 3. Yo traje este carro por un ejemplo que es un vehículo popular en Colombia. Ahora, cuando ya sabemos cuál es la medida que debemos ir a comprar a nuestro sitio de internet, nuestro supermercado, nuestro hipermercado o nuestro centro de servicios de nuestra preferencia, pues ya nos encontramos es con diferentes marcas. Y es ahí donde empezamos a responder nuestra pregunta, ¿por qué debemos buscar una llanta Michelin y no otra marca? Porque hay muchas marcas en el mercado. Entonces vamos a encontrar los argumentos. Y aquí vamos al tercer punto de nuestra charla y son los ahorros para comprar Michelin. Es decir, ¿cuáles son los argumentos que yo tengo para usar una llanta Michelin? ¿Qué pasa? Si seguimos con nuestro ejemplo, vamos a pensar que yo voy en un Mazda 3, ya sé que debo pedir esta llanta, la 205, 60 R16, 92B, y cuando llego al sitio me voy a encontrar con este precio. Este es el precio actual de esta llanta para este carro, 572,000 pesos. Es un precio que encontramos en una página de internet o un centro de servicio. Ahora, si nosotros buscamos llantas de calidad similar a las llantas Michelin, nos vamos a encontrar que en promedio valen 462,000 pesos. Es decir, si nosotros solo nos fijamos en el precio, vamos a encontrar que la diferencia es de 110,000 pesos por llanta. Quiere decir que ya es una diferencia importante. Y si vamos a comprar 4 llantas, pues la diferencia va a ser de 440,000 pesos. Luego, seguimos con nuestra pregunta. ¿Cuál es la llanta más económica? ¿Cuál es la que me conviene? Y sobre todo, ¿cuál es la que me trae mayores beneficios para los próximos 3 o 4 años en que me van a durar las llantas que yo compre? Que es aproximadamente el promedio en duración en nuestro país, en Colombia. Entonces, vamos a ver los beneficios. Lo primero es la seguridad. Michelin se reconoce sus productos, en su gran mayoría todos van a tener características de seguridad. En el caso de esta llanta, 205, 60 R16, voy a seguir con mi ejemplo, hay una gama que se llama Primacy 4. Las gamas están distribuidas dependiendo del tipo de vehículo, si es automóvil, si es camioneta, si es de alta potencia, si es deportivo, si es de confort, es decir, ahí hay muchas subdivisiones y pues ahí podríamos profundizar. Pero hoy no es el día para hablar en detalle de eso. Vamos a seguir hablando sobre nuestros beneficios para este carro. Entonces, la seguridad. ¿Cómo medimos la seguridad? Vamos a pensar que nuestro carro es el carro blanco que vemos en el dibujo. Y es decir, en una situación de emergencia, que sería cuando estemos en un terreno lluvioso, una carretera mojada a 80 kilómetros por hora, por algún motivo tenemos que hacer una frenada de emergencia. Y nuestro carro frena en este punto. Ahora, ¿qué pasaría si este carro no tuviese llantas Michelin y yo ahora le pongo llantas Michelin? Quiere decir que en esa misma situación de emergencia, mi carro va a frenar 5.4 metros antes, ¿no? 5.4 metros antes es una distancia bastante considerable, ¿no? Ahora, la misma prueba, la misma situación de emergencia, pero con las llantas usadas,
mi carro sin llantas Michelin frenaría acá donde está el carro blanco, pero si yo le pongo llantas Michelin con llantas usadas, porque usadas son todas, porque nuevas solamente es el día que las estrena, de ahí en adelante son usadas, frena hasta 7.4 metros antes, ¿no? Es decir, el carro con llantas Michelin frena hasta 7.4 metros antes, y 7.4 metros antes pueden ser más o menos 2 carros de distancia aproximadamente. Entonces imagínense las cosas que pueden pasar en esa distancia en un momento de emergencia, ¿no? Cuando nos encontramos con un obstáculo, cuando nos tuvimos que detener un semáforo en rojo, cuando tuvimos que esquivar un hueco, un obstáculo, bueno, cuántas cosas en la vía, una bicicleta, una persona. Es decir, ¿cuánto vale ese seguro adicional que genera Michelin por tener un carro que frene 7 metros antes que otro carro? Y es ahí cuando empezamos a ver las diferencias. ¿Cuánto podría valer eso? Yo siempre que les hago la pregunta a muchas personas, pues me dicen, bueno, de pronto un obstáculo que hubiera dañado mi carro y vale 500.000 pesos, de pronto un daño mayor y me vale el deducible del seguro, porque mi vehículo puede estar asegurado, pero ¿qué tal si no es 500.000 pesos ni el deducible de mi carro, del seguro de mi carro, sino es un daño personal, ¿no? Y aquí nos podemos quedar toda la tarde, ¿no? Podríamos hablar de muchas cifras, es decir, tener un carro que frene 7.4 metros antes es un beneficio en seguridad muy grande. Y recuerden que es un beneficio por todos los días durante 3 años o 4 años, ¿no? No solamente un fin de semana, no solamente cuando voy a la oficina, sino también cuando voy de paseo con mi familia, cuando voy al supermercado, etc. Entonces, ya encontramos un ahorro que podemos valorizar en dinero bastante importante por seguridad. Ahora veamos otra característica y es la duración. Nos interesa que nuestras llantas duren. Hay muchos motivos, pues uno muy importante es porque si me duran más, pues voy a ahorrar dinero. Hay otros también muy importantes y es que si mis llantas duran más, pues voy a contaminar menos el medio ambiente. Menos desechos van a ir a la contaminación ambiental. Michelin también se preocupa por la duración, no solamente por la seguridad. En el caso de esta llanta, en el ejemplo que trajimos, Primacy 4, dura un 30% más que el promedio de los competidores. No lo mencioné, pero tanto la prueba de seguridad como las pruebas de duración son auditadas por entidades internacionales reconocidas, independientes a Michelin, que han sido contratadas para que nos digan y nos manifiesten asertivamente cuáles son nuestras diferencias con respecto a las llantas de la competencia, las llantas premium de la competencia. Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo de duración, nuestra llanta dura un 30% más que el promedio de las llantas de otras marcas de la competencia. Si mi llanta vale 572.000, pues yo le saco el 30% a 572.000 y me da 171.600, ¿no? Por cada llanta. Quiere decir que las 4 llantas solamente en duración ya me representan 686.000 pesos, ¿no? Este es tal vez la cantidad en dinero más fácil de sacar, ¿no? Un 30%. Luego ya hay un beneficio por seguridad y ya hay un beneficio por duración. Bien, hay otro beneficio que normalmente lo traen todas nuestras llantas Michelin de automóvil y camioneta, y es el beneficio por ahorro de combustible. Resulta que, bueno, todos sabemos que nuestros carros consumen combustible, pues porque hay fuerzas que se oponen al movimiento, ¿no? Hay muchas fuerzas que se oponen, como la gravedad, como la inercia, como el aire, el peso, bueno, hay muchas fuerzas. Pues resulta que las llantas es una fuerza que se opone al movimiento del vehículo. Las llantas, por estudios de Michelin, consumen el 20% del tanque de combustible del vehículo. Es decir, cuando ustedes vayan a tanquear su vehículo y le pongan 100.000 pesos, ya saben que 20.000 pesos van a ser consumidos por las llantas. Eso ocurre en todos los vehículos y eso ocurre con todas las llantas. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros mantenemos una llanta que mantenga sus beneficios de adherencia, de desarrollo, pero que no se caliente tanto ni consuma tanto combustible como otras llantas, pues vamos a tener un beneficio en combustible. Todas las llantas de auto y camioneta en Michelin ahorran hasta un 2% de combustible con respecto a otras marcas. Entonces, si ese beneficio lo calculamos en nuestro vehículo, vamos a imaginarnos que nuestro vehículo anda 14.000 kilómetros al año. 14.000 es el promedio que se hace más o menos nacionalmente. Vamos a pensar que el consumo por galón
de nuestro vehículo es de 40 kilómetros por galón, que también es un promedio aceptable. Y vamos a pensar que el precio por galón de hoy está en 8.200 pesos, ¿no? Entonces, si hacemos esta multiplicación, teniendo estos parámetros y lo multiplicamos por el 2%, que va a ser el ahorro de combustible, quiere decir que al año este vehículo se ahorraría 57.000 pesos. Tal vez 57.000 pesos ustedes dirán, uff, yo pensé que era más, pero es que 57.000 pesos al año por 3 años van a ser 172.000 pesos. Y ahí empieza a ser un valor interesante, ¿no? Entonces hay ahorro en combustible por 3 años, que es en promedio lo que dura una llanta hoy en día en Colombia. Entonces, si nosotros sumamos todos estos beneficios, ¿no? Hay unos beneficios de seguridad. Ya vimos que lo valoramos en forma distinta cada uno, pero pueden ser valores no tan grandes, pero pueden ser valores muy grandes por este beneficio en seguridad. Hay un beneficio en duración, ya vimos de dónde sale esta cantidad de 686.000 pesos, y hay un ahorro de combustible. Es decir, si sumamos nuestros ahorros, vemos que esta cantidad fácilmente va a ser superior a 1.000.000 de pesos, 1.200.000, 1.500.000, bueno, pero sabemos que definitivamente esta cantidad de ahorros va a ser superior al mayor precio de nuestra llanta, que era de 440.000 pesos en las 4 llantas. Entonces, eso es Michelin, ¿no? Michelin lo que busca es ofrecerle a nuestros usuarios el mejor beneficio, el mejor y más grande beneficio con respecto al costo que paga por el producto. Y por eso es que nosotros decimos que nuestra llanta es finalmente la más económica del mercado y la que tiene el mejor costo-beneficio del mercado. Entonces, este es un mensaje que lo dejamos porque este mismo cálculo lo hicimos con una llanta para un Mazda 3, pero lo podríamos hacer para todo nuestro portafolio de auto y camioneta, dependiendo de la especialidad y el tipo de vehículo que necesite llantas. Para eso mismo, pues tenemos un portafolio bastante amplio, es el portafolio más amplio del país, que está a disposición de todos nuestros usuarios. Bueno, este es el beneficio, ¿no? El costo por beneficio. La menor relación costo por beneficio lo tienen las llantas Michelin. Bien. También quería traerles cuáles son nuestras recomendaciones de mantenimiento. Vamos a pensar que nosotros ya compramos nuestras llantas Michelin, ya lo tenemos en nuestro vehículo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué debo cuidar? ¿Qué debo hacer? ¿No? Y ahí están nuestras recomendaciones de mantenimiento con respecto a las llantas en un vehículo. Vamos a verla rápidamente. Bueno, la dimensión, esto más que una recomendación de mantenimiento es conocer cuál es la dimensión la dimensión de llanta adecuada para su vehículo, ¿no? ¿Quién la determina? Vimos que lo determina el fabricante del vehículo, y el fabricante siempre lo imprime en el manual del propietario. Si no lo tienen a la mano, normalmente hay una placa que está en el paral de la puerta, como ven en la figura, en donde está la dimensión recomendada por el fabricante. Además de la dimensión, también está la presión de aire a utilizar en la llanta. Está en el paral, en algunos vehículos se encuentra en la tapa de gasolina, en algunos vehículos en el paral de la puerta trasera. Ahí pueden encontrar esa información. Esa dimensión es el punto de partida para cuando van a comprar llantas para su vehículo. Ahora, una de las recomendaciones es pues, que las 4 llantas deben estar en perfecto estado. Y ojalá pues compráramos siempre las 4 llantas. Pero como sabemos que las llantas delanteras normalmente se gastan más que las llantas traseras, digamos que es una situación normal de los vehículos porque los ejes delantero y trasero de un vehículo trabajan en forma diferente. Los delanteros están ligados a la dirección, tienen mayor capacidad de freno, por lo tanto están más expuestas y normalmente se gastan más. Y las mejores están atrás. Pero si vamos a comprar 2 llantas, o si tenemos 2 en mejor estado que las otras 2, siempre recomendamos que las mejores están en el eje trasero. En el eje trasero, sí. Aquí les voy a mostrar un video de una prueba que se hizo en Michelin, en Estados Unidos, en donde vemos cuáles son las diferencias si nosotros montamos llantas en el eje delantero o si montamos en el eje trasero. Yo sé que muchas personas cuando compran 2 llantas quieren sentir que compraron llantas y las tienen en el eje delantero, pero lo correcto debe ser ir en el eje trasero.
Entonces, esta es una prueba. Voy a pasar el video un poco rápido y voy a parar en donde más nos interesa ver qué es la prueba, ¿no? Insistir en que las mejores llantas, las llantas nuevas, estén en el eje trasero. Entonces voy a ir aquí adelante a la prueba y se trata de lo siguiente. Ven ustedes a la derecha un carro azul, a la izquierda un carro blanco, ¿no? Los dos son carros exactamente iguales mecánicamente. La diferencia es que en uno se van a montar las llantas nuevas atrás, o sea, en el blanco van a montar las llantas nuevas atrás y en el azul se van a montar las llantas nuevas adelante. Esa es la única diferencia que van a tener estos dos vehículos. Entonces veamos lo que ocurre con los vehículos. Difference, but watch what happens when we put them on the road. The new tires have deeper tread and will grip the road. Entonces aquí vamos a entrar en la prueba y aquí está la prueba. The vehicle will begin fishtail. This is the vehicle with the new tires mounted on the front. The car is moving at 45 miles per hour, and as you can see, there's standing water on the pavement. Bueno, este es el vehículo. Si ustedes ven, este fue el vehículo que le pusieron las mejores llantas adelante. Efectivamente, adelante tiene muy buena adherencia, pero atrás, que es donde la dependencia del labrado es mayor, la dependencia de unas mejores llantas es mayor, pues pierde el control. Y ahí es donde nos puede pasar algo similar si nosotros no tenemos unas mejores llantas atrás, en el eje trasero. Bueno, esto es lo que puede pasar, ¿no? Que puede hacer un hidroplanaje, un sobregiro, perdón, del vehículo en el caso de unas llantas traseras. Ahora, si nosotros ponemos las mejores llantas atrás, que es el caso del carro blanco, vamos a ver, el carro va a mantener mejor el control y por lo tanto la dirigibilidad del vehículo va a ser mejor, ¿no? Aquí hay una sobreposición de los dos vehículos y pues el carro azul es el carro que van a la misma velocidad. El carro azul pierde el control del eje trasero por tener las mejores llantas adelante, mientras que el otro carro no pierde el control. Entonces, es nuestra recomendación, ¿no? Las mejores llantas o las llantas nuevas deben ir en el eje trasero. Bueno, la presión de inflado. La presión de inflado recomendada ya lo vimos, está ligada al fabricante del vehículo, está en la placa y nos indica la presión correcta que debemos inflar. Esto lo determina el fabricante del vehículo. Significa que una misma llanta para dos vehículos diferentes, seguramente la recomendación de presión es diferente. ¿Qué pasa si tengo una baja presión? Pues la baja presión va a generar que el desgaste de las llantas sean por los lados, por los hombros, que le llamamos nosotros. Si hay una alta presión, pues el desgaste mayor va a ser en el centro de la llanta, por lo tanto, ambos casos no son deseables. Lo mejor es que la presión de inflado sea corregida, por eso es que la recomendación sea al menos cada 15 días y que sea en frío. ¿Qué es en frío? Cuando el carro ha estado detenido al menos una hora y no ha recorrido más de 3 kilómetros. Es decir, que nos permita ir al sitio donde vamos a calibrar el aire y ya. Si ha recorrido más, se considera que es caliente y ya lo que se recomienda es calibrar 4 libras por encima de este número, pero en el primer momento que pueda ser corregido en frío, lo puedan hacer. Entonces ya saben, la presión la encuentran en el paral del vehículo y se debe corregir en frío. Ahora la alineación del vehículo, pues es ya una recomendación de mantenimiento ligada al vehículo y lo que se quiere es que la geometría del vehículo sea corregida de acuerdo a las especificaciones del fabricante del vehículo, pero en el término de llantas, no solamente nos va a generar un vehículo más estable si está corregida esta alineación, sino que además el desgaste puede ser anormal, como la figura que ustedes están viendo, que se desgasta más de un lado que otro, por lo tanto esta llanta nos va a durar menos de lo que normalmente nos debería durar. La recomendación es revisarla al menos cada 10.000 kilómetros. El balanceo, pues el balanceo también está ligado al vehículo. Se recomienda que se haga cuando se haga un servicio a una llanta, que es un servicio a una llanta, es decir, cuando rotemos las llantas, cuando la desmontemos para repararla, para despincharla. Es decir, siempre que se desmonte una llanta por algún motivo, se recomienda balancear. El balanceo es sencillamente que las masas del conjunto de la llanta y el rin no están balanceados, no ruedan homogéneamente alrededor del eje, por lo tanto va a generar vibraciones en el vehículo que pueden ser molestas, que pueden crear daños futuros a la parte mecánica del vehículo
y que podrían generar un desgaste anormal como la foto que ustedes ven a mano izquierda. Bien. También hay otra recomendación, muchas preguntas nos hacen es cuándo cambiar las llantas. En el fondo, en las llantas, en el dibujo de las llantas, ustedes siempre encuentran unos relieves del caucho, como los ven en la figura, esos se llaman indicadores de desgaste. Esos indicadores nos indican el punto mínimo de la profundidad de caucho para que se pueda evacuar correctamente el agua y por lo tanto sea una llanta segura. Entonces, ¿cuándo cambiar las llantas? Cuando el desgaste empieza a tocar esos relieves en el fondo de la escultura, cuando se empiezan a desgastar, ahí debemos cambiar llantas. En cualquier punto de la llanta, cuando empieza a comenzar eso, es cuando debemos hacerlo. Estos relieves, para que sepan, miden 1.6 milímetros, es un estándar internacional y es el mínimo aconsejable para que la llanta pueda evacuar correctamente el agua. Los canales son los que se encargan de evacuar el agua. Ahora, ¿cuál es la vida útil? Nos preguntan también cuánto puede durar una llanta. La vida útil en Michelin, nuestra orientación es que son 10 años a partir de la fecha en que se fabricó la llanta. ¿Cómo conocen ustedes en qué fecha se fabricó la llanta? En el costado de la llanta siempre va a haber una marcación que la llamamos DOT porque está marcada después de las palabras DOT. Y los últimos 4 números, los primeros 2 significan la semana y los últimos 2 el año en que se fabricó la llanta. Es decir, en este ejemplo dice 1902, fue fabricada en la semana 19 del año 2002. Luego, a partir de 10 años después del año de fabricación, en este caso sería el 2012, la llanta se recomienda no ser utilizada. Y durante ese tiempo, después de los 5 años de haber sido montada, que se revise cada año por un experto de llantas para asegurar que la llanta se mantenga correctamente en todos sus desempeños. Bien, y también hay otra recomendación, es rotar las llantas, ¿no? Ya vimos al comienzo que las llantas normalmente en un vehículo se gastan más las delanteras, primero las delanteras que las traseras, y para que el vehículo tenga la misma adherencia y el mismo desempeño en todos los puntos de apoyo, o sea, las 4 llantas, se recomienda es que se vayan rotando para que se vaya balanceando ese desempeño. Si un vehículo es 4x4, es decir, si tiene tracción en las 4 ruedas, la recomendación es que se haga la rotación en cruz y si no, se haga la rotación en línea. ¿Cada cuánto? Cada 7.000 kilómetros es nuestra recomendación o cuando se le realice la revisión mecánica al vehículo. Normalmente los fabricantes del vehículo incluyen esta rotación dentro de sus planes de mantenimiento. Bueno, entonces, estas son nuestras recomendaciones. Hay unas conclusiones a las que quería llegar. Entonces, muy importante es conocer la medida de llantas que tiene su vehículo de acuerdo con la fabricante del vehículo. Esto lo determina el fabricante del vehículo, por lo tanto es importante que cada uno conozcamos cuál es la medida. Ya vimos que es importante revisar las presiones de inflado, el balanceo, la rotación, el desgaste de las llantas, al igual que la alineación del vehículo. Hay unos términos para hacerlo. Si se compran 2 llantas, la recomendación es que las mejores deben ir atrás. Ya vimos por qué. El balance del vehículo se desempeña mucho mejor en situaciones de emergencia si las mejores llantas están atrás. Y bueno, como vimos al comienzo, el mejor costo por beneficio lo ofrecen las llantas Michelin. Nosotros siempre vamos a buscar ofrecer el mejor beneficio en seguridad, en duración y ahorro, que cuando lo vemos tangiblemente, pues son unos beneficios enormes con respecto al precio de la llanta. Entonces, es ahí cuando nosotros pensamos que estamos ofreciendo un muy buen producto y por lo tanto queremos que el cliente se lleve ese mejor beneficio por el costo que está pagando. Bueno, estos son los temas. No sé si hay alguna pregunta. No sé, Daniela, si hay alguna pregunta de alguna persona o algo que quieran revisar. No, de hecho, pues teníamos una pregunta, pero ya Daniela respondió. No sé si alguno de los participantes quiera preguntarle algo a Camilo, que lo tienen ahí como experto. Exactamente. Mucho gusto, lo que quieran preguntar o algo que quieran, alguna duda que haya generado, algún tema.
Sería magnífico para poderlo aclarar. Bueno, nos preguntan, ¿lo de las mejores ruedas atrás aplica independientemente de la tracción trasera o delantera? Ok, muy buena pregunta. Sí, es independiente de la tracción delantera o la tracción trasera. Es verdad, hay vehículos que tienen solo tracción trasera o delantera o en las 4 ruedas, es independiente, ¿de acuerdo? Esa condición es independiente. ¿Por qué? Porque el eje delantero está conectado a nuestras manos, pues está conectado al volante finalmente, por lo tanto tiene mayor control. El eje delantero también tiene mejores condiciones de frenado, todos los vehículos tienen mayor capacidad de frenado en el eje delantero que en el eje trasero. El eje delantero, digamos que tiene muchas bondades del vehículo adicionales a las propiedades de las llantas. Las llantas de atrás solamente tienen sus propiedades por sí solas, nadie las está conduciendo, nadie les está ayudando, nadie les ejerce mayor peso porque el eje delantero tiene mayor peso. Entonces, las llantas traseras solo dependen de su condición, por eso es que la mejor condición debe ir atrás, porque ellas van a depender de su condición. Entonces, la respuesta es sí, es la misma recomendación para en cualquier eje que tenga la tracción del vehículo, delantera o trasera. Bueno, nos escribieron. Algunos fabricantes de carros insisten en ponerle las ruedas que ellos traen de fábrica. Sí, sí, tal vez la pregunta es más relacionada con algún cambio que se quiera hacer. Es decir, sí, nuestra recomendación siempre va a ser monte la llanta, la medida de la llanta que ha sido recomendada por el fabricante. El fabricante, pues, definitivamente es el que conoce mejor el vehículo, el que lo diseñó, por lo tanto, sabe muy bien qué especificación de llanta es la mejor para el vehículo. Luego, esa es nuestra recomendación, ubicar la llanta con las mismas dimensiones y especificaciones del fabricante. Aquí me estoy devolviendo porque si esta es la especificación de la llanta, este numerito, índice de carga y código de velocidad, lo que se espera es que sean el mismo o que la llanta que se va a montar sean superiores, ¿no? Es decir, ahí puede haber la misma dimensión de llanta, pero que el numerito no sea 92, sino que sea, por ejemplo, 94. No importa si es superior. O la letra B no sea la letra B, sino sea la letra W, es decir, tiene la posibilidad de rodar a mayor velocidad, no importa, siempre y cuando los cambios sean hacia arriba. No se recomiendan es hacer cambios hacia abajo. Es respetar lo mismo o mejor. Ok, y respecto a la pregunta de los fabricantes, pues como que imponen sus llantas, ¿recomiendas, acá sigue la pregunta, ¿recomienda respetar eso o poner la marca que uno quiera? ¿Se refiere a que la marca de carros quieren que pongan la misma marca que viene de fábrica? Ah, ok, ya, si es la misma marca de fábrica, ya entiendo. No, no necesariamente. Es decir, el fabricante, el fabricante solo especifica hasta la medida y el fabricante del vehículo, pues, no impone una marca, no impone una sola marca de llantas, sino pues el usuario puede utilizar cualquier marca de llantas siempre y cuando las especificaciones que expliqué se respeten. Obviamente, pues un usuario normalmente, o no normalmente, pero la mayoría de veces recomienda o busca que se reemplace por la misma con que venía el vehículo de fábrica, porque pues ya es una garantía que viene con el vehículo. Pero no, es decir, el fabricante del vehículo espera que se respeten estas condiciones con cualquier marca de llantas, ¿no? Perfecto, nos preguntan, en las servitecas siempre dicen que las nuevas se deben instalar en la parte delantera, porque hay entonces esa diferencia de concepto. Ok. Nuestros centros de servicio Michelin recomiendan siempre que se deben montar atrás. Yo sé que hay una creencia en el mercado y lastimosamente es más general que otra cosa que se monten adelante, ¿no? Entonces,
La respuesta es, nuestros centros de servicio siempre van a recomendar que se monten las mejores atrás. Sin embargo, yo sé que algunos pues en el día a día o en algunos centros de servicio no lo hacen. Sin embargo, es una recomendación Michelin y es una recomendación también de otros fabricantes, ¿no? Es decir, no es una recomendación solo Michelin, hay otros fabricantes también de marcas también prestigiosas de llantas hacen la misma recomendación. Entonces, sé que no se hace siempre, pero la recomendación es que se pongan atrás. Perfecto. Y una pregunta que me hicieron es si hay alguna diferencia de inflar las llantas con nitrógeno. Ok, no hablamos del nitrógeno. Sí, ¿qué pasa? El nitrógeno ¿tiene beneficios? Sí, sí, tiene muchos beneficios. ¿Qué pasa? El aire que respiramos nosotros, que es con el que normalmente se inflan o se inflaban las llantas, pues tiene un porcentaje de nitrógeno del 70 o 72%, pero el aire que respiramos tiene oxígeno, más de un 20% de oxígeno. ¿Qué pasa? El oxígeno, el aire que respiramos, ese oxígeno oxida, ¿no? Oxida los materiales. Pues todos sabemos que todos los materiales se oxidan, nuestro cuerpo se oxida, por lo tanto las llantas también se oxidan, ¿no? Entonces, al estar en contacto la llanta internamente con ese oxígeno, el oxígeno va oxidando el caucho, va oxidando el acero, bueno, todas las partes que están por dentro de las llantas, y de alguna medida va permeando la llanta, haciendo que se pierda aire. Entonces, no solamente se pierde aire de esa manera, ¿no? También está entre las uniones llanta-rin, en las válvulas, bueno, hay muchos sitios por donde se puede escapar el aire, pero el oxígeno definitivamente lo permea porque va oxidando las paredes de la llanta. Muy lento, pero lo va haciendo. Y digamos que es un proceso natural. El nitrógeno es nitrógeno puro que no tiene oxígeno. Entonces, si no hay oxígeno, si hay solo nitrógeno, no va a oxidar. O va a oxidar, pero en una porción mínima. Por lo tanto, esa permeabilidad va a ser mucho menor. Entonces, ¿qué causa? Que el nitrógeno se mantiene durante mayor tiempo, mantiene la presión de inflado durante mayor tiempo en la llanta. El aire se mantiene también, pero todos sabemos que nuestra recomendación es que al menos cada 15 días se revise la presión de aire. Y eso le pasa a todas las llantas. Todas las llantas pierden algún porcentaje mínimo y por lo tanto debemos calibrar esa presión de inflado. Entonces, ¿el nitrógeno es recomendado? Sí. Tiene muy buenas propiedades para mantener la presión de aire, tiene menos oxidación. Entonces, el beneficio es total. El único no beneficio es que pues hay que pagarlo, ¿no? El nitrógeno no es gratis, entre comillas, como lo es el aire, pero los beneficios técnicos sí, los tiene todos el nitrógeno. Perfecto, y nos escribieron. Me gustaría que explicara mejor cómo hacer las conversiones, es decir, cuando el cliente dice, quiero una llanta que le dé mejor cuerpo y presentación al vehículo. Ok, bueno, magnífico, magnífico. Conversiones, mira, ¿qué pasa? Sí, ya dijimos, nuestra recomendación es ponerle la misma llanta, la dimensión que dice el fabricante. Ahora, sí, ocurre que hay veces los clientes o las recomendaciones están en que le ponga una llanta un poquito más ancha, un poquito más alta. Nuestra recomendación, ¿cuál es? Primero, que el diámetro total de la llanta que le van a poner no supere a la original en un 3%, ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Por qué? Porque hasta un 3% se tolera como pérdida de potencia entre la salida del motor y la punta de eje, ¿no? Entonces, técnicamente es un parámetro que ya está concebido, luego el 3% hacia arriba o hacia abajo se permite. Entonces, digamos que se podría utilizar una llanta un poquito más alta, un poquito más baja, sí. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que esa nueva llanta, que es hasta un 3% más grande, más pequeña, conserve estos últimos dos parámetros, ¿no? El índice de velocidad y el índice de carga, que sean iguales o superiores. También hay que tener en cuenta que al colocar la nueva llanta, si es más grande, al girarla, pues no golpee con las partes fijas del vehículo, ¿no? Podría quedar rozando con las partes fijas del vehículo y no es
pues no sería recomendable que eso pasara. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y lo otro es que el tamaño del ring, si nosotros vamos a poner una llanta más ancha, cada llanta tiene una especificación de un ancho de ring, ¿no? Entonces, si tenemos una llanta más ancha, pues posiblemente encaje en el ring que ya tenemos, pero posiblemente no. Eso habría que revisar en unas tablas y pues la recomendación es que consulten con algún experto de los centros de servicio Michelin, si el ring que tienen coincide con la nueva llanta ancha que van a poner. Digamos que todos esos parámetros son válidos y si se cumplen, se puede hacer, ¿no? Hay otro parámetro final que es para esos cambios de llantas a un diámetro mayor y es que los nuevos vehículos, o no hablemos de los nuevos, los vehículos de una electrónica más compleja, están atados, hoy todos los vehículos por ley traen frenos ABS y todos los sistemas electrónicos de control de tracción, control de estabilidad están atados al ABS. Entonces, esos sistemas electrónicos están atados a ese dimensionamiento de la llanta. Algunos sistemas hemos encontrado que son muy sensibles a estos cambios en los diámetros de la llanta. Entonces, para los vehículos que tienen una electrónica muy sensible, la recomendación es que se revise con el fabricante del vehículo si lo tolera, ¿no? Normalmente son medidas en rines 17, 18 y 19, ¿no? Son medidas grandes en los vehículos que tienen una electrónica más compleja. Entonces, además de esa recomendación del 3% y que no roce con la parte fija del vehículo, sería confirmar que no se afecte la electrónica del vehículo. Entonces, pues no es muy sencillo, pero ¿se puede hacer? Sí se puede hacer, ¿no? Ahí la recomendación es consultarlo con el centro de servicio donde lo vayan a hacer. En los centros de servicio Michelin, pues con seguridad los van a asesorar en eso. Listo, Camilo, creo que por ahora no hay más preguntas y ya respondimos pues todas las dudas de nuestros participantes. Bueno, no, magnífico. Bueno, no, aquí me queda pues es darles las gracias a ustedes, Daniela, a la cámara de ustedes y a todos los participantes, pues muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos y con mucho gusto en Michelin siempre vamos a estar para atender a nuestros clientes. Claro que sí, Camilo, muchísimas gracias. Daniel también, muchas gracias y a todos los participantes. Cualquier duda que tengan, pues nos pueden contactar y con mucho gusto pues los podemos poner en contacto con el experto en el tema. Recuerden que la presentación y la grabación va a estar disponible en nuestra página web en los próximos días. Nuevamente, muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Buena tarde, chao.